amigo decía que el problema en la educación boliviana es que tenemos una estructura del siglo XIX, maestros formados en el siglo XX y alumnos virtualizados del siglo XXI. Entonces, hay no existe una concordancia en eso, ¿no? Hay una ruptura brutal, ¿no? Sí. Tú tienes toda la razón. Estamos atravesando probablemente la mayor crisis de desconexión entre el sistema, los profesores y los alumnos. Lo tuvimos siempre, pero las distancias, la brecha era razonablemente alcanzable. Hoy día es inalcanzable. ¿Sí? La mentalidad, la construcción visual, la forma de aproximación al estímulo creativo del muchacho, del chiquillo, la chiquilla de 11, 10 o 12 años, es radicalmente distinta a la que teníamos nosotros, ya no te diré nuestros padres. Claro. Y por supuesto nuestro sistema no está adecuado, y no te digo los profesores. El tema dramático de la educación boliviana es la absoluta desconexión del profesor con esa realidad. Sobre todo por la velocidad en la que se mueven nuestros tiempos, ¿no? La velocidad que han generado las redes sociales. Pues sos un tuitero empedernido, y resulta que ahora es un poco difícil para estas generaciones que están formándose entender muchas cosas porque hay que pasar de inmediato a la siguiente, ¿no? Y hay un bombardeo constante. Yo he tratado de limitar algunos de mis accesos a ciertas tecnologías, ¿no? El WhatsApp, ¿no? Porque me parece que va mucho más rápido de lo que yo quisiera ir. Ese es un tema complicado. Uno de los elementos positivos de todo este nuevo escenario es el de conexión, el de apertura, el de hiperestimulación, pero el sentido de lo instantáneo tiene también el problema de lo efímero. No has terminado de asimilar una idea, una imagen, una frase, unas columnitas y 10 minutos después eso es historia. Ni siquiera la palabra vale, ya, creo que no puedes decir es historia, eso desapareció, no tiene ninguna trascendencia. El criterio de úsese y tírese es complicado de aceptar para quienes nos hemos formado en el disfrute de la lectura y de la relectura, en la reflexión, en el digerir aquello que uno ha leído o que ha visto. Y estamos en un proceso de transformación, como siempre, ni mejor ni peor, diferente. Carlos, hablemos ahora de tu novela, El soliloquio del conquistador. Quisiera que nos puedas contar cómo ha sido el génesis de esta obra y luego que hablemos de esa otra pasión tuya que es la historia. Tiene una cosa que ver con la otra. Sin duda alguna, mi pasión por la historia es la que hace que mi primera aproximación de carácter literario sea a través de un personaje histórico. Segundo, mi descubrimiento del personaje y de la situación fue una elaboración que combina dos cosas. La influencia cultural de mis padres, que han trabajado todo su desarrollo de investigación en los siglos XV, XVI, XVII y XVIII del periodo colonial perú-boliviano andino en general. El segundo elemento fue el descubrimiento de una obra mágica para mí que es Todos los gatos son pardos de Carlos Fuentes, que se publicó en 1970, que tiene una reedición en el año 92 sobre el mismo tema que se llama Ceremonias del Alba, que me impresionó, donde descubrí al personaje de Hernán Cortés. Normalmente quienes han descubierto en mi generación a Cortés es a través del Corazón de Piedra Verde o la célebre biografía de un gran escritor español, Salvador de Madariaga. Para mí, el Cortés que yo descubrí, y sobre todo Malinche, es decir, yo no entiendo a Cortés sin Malinche, fue un descubrimiento a través de la obra de Fuentes. Eso me permitió enamorarme del momento, de la etapa, de lo que representó. Para mí, el descubrimiento, la conquista de América, con todo lo que tiene de terrible, de paradójico, de brutal, de creativo, etcétera, es uno de los episodios más importantes de la historia humana. Y por supuesto nosotros somos hijos de ese proceso. Yo me he sentido profundamente identificado con ese momento de la historia y quise desentrañarlo. Y desde la perspectiva de los emblemas, los paradigmas de los conquistadores están Hernán Cortés y Francisco Pizarro, que son los malos de la película, que son los execrados de la historia, y yo traté de descubrirlos en una dimensión
de ponerme en su pensamiento y en lo que representaba. La novela Soliloquio del Conquistador, si bien tiene a Cortés como personaje principal y a Marina casi como coprotagonista en idéntica condición, tiene también como otro personaje muy importante a Pizarro y sus hermanos. Y este sincretismo que ha generado precisamente la colonia, la conquista, que también lo reflejas mucho en tu anterior ensayo, que me gustó muchísimo, y que tiene que ver con esa unión que no podemos romper, que no podemos olvidar y que no podemos obviar al momento de construir esta historia presente y esta historia futura, ¿no? O sea, el legado generalmente se asocia a las cosas positivas, ¿no? ¿Sí? Pero el legado de la conquista creo que puede tener también, como lo decías en alguna conferencia, un aspecto muy positivo para entender esta sociedad boliviana actual. Todo legado humano tiene cosas positivas y negativas. Pretender que el legado de la conquista es exclusivamente negativo es presumir que el legado del Imperio Romano es exclusivamente negativo o el legado del Imperio Británico es exclusivamente negativo. Ningún legado imperial es exclusivamente negativo, aunque la construcción de un imperio está basada en la idea de la opresión y del copamiento del espacio del otro. En Soliloquio del Conquistador trato además de redescubrir algo fundamental, dos conceptos. Uno, una historia personal erótica y de amor entre Cortés y Malinche, que construye esa relación entre dos seres humanos que están apasionadamente atraídos el uno por el otro, pero ambos confluyen en el vértice de la búsqueda del poder a través de la conquista. Y el segundo elemento, la revalorización de Malinche. El malinchismo, como tú sabes, es una palabra muy negativa en México. Malinchista, el malinche es aquel que traiciona, es aquel que se cruza al otro bando y traiciona a los suyos. Y esa es la imagen que se tiene de Marina, Malinche, Malintzin, los tres nombres, el hispánico, el azteca y el mestizo que es Malinche. Y yo creo que Marina es un personaje extraordinario. Estamos hablando de una mujer protagonista de la historia. No hay una sola imagen de Cortés en la iconografía indígena, en los códices aztecas, en que Cortés esté solo. Cortés está siempre con Marina, porque Marina es la voz, Marina es la palabra, Marina es la que transmite aquello que Cortés dice. Y Cortés es conocido como el capitán Malinche, no como el capitán Cortés. Los indígenas conocían a Cortés como el capitán Malinche, que traducido sería el capitán de Doña Malinche, el propiedad de ella. Ella claro. Es la que transmite. Entonces, una mujer protagonista central de la historia, de uno de los episodios más importantes de la historia, y finalmente traidora. Malinche traidora. Ella había sido hija del cacique de un pueblo sometido por los aztecas. Su padre fue asesinado por los aztecas, fue vendida como esclava y tratada como esclava hasta que fue regalada a Cortés. ¿Por qué razón Marina tendría que tenerle alguna lealtad a los aztecas que destruyeron su vida, mataron a su padre y le esclavizaron? Es un poco reconstruir la historia, sin justificar a Marina ni lo que hizo con Cortés o dejó de hacer, pero hay un razonamiento que no tiene sentido en estos elementos que descubro en el sentido de lo humano. Detrás de cada momento épico, detrás de cada momento histórico importante, hay una historia personal. ¿Cuál es el tratamiento que en la novela le das al papel de los indígenas que forman parte del contexto de la historia principal, que es la historia de Cortés y de Malinche? Escogía dos personajes fundamentales. Uno, Moctezuma. Moctezuma es un ser trágico. Moctezuma es el emperador sacerdote y es el autor de la profecía autocumplida, es decir, es el autor de su propia derrota. Él, en la lectura que hace de las aves muertas y de las entrañas de las aves, llega a la conclusión de que quien llega es Quetzalcóatl y que él tiene que entregarle el imperio a ese Dios que vuelve, y ese es Cortés. Y esa lectura va a conducir irremediablemente a Moctezuma al desastre. En ese sentido hay una lógica perversa de una sofisticación de un pensamiento intelectual que termina siendo contrario a los objetivos de un emperador que tiene que defender al imperio que representa. Y el otro personaje que aparece como gran protagonista en la novela es Manco II. A mí me gusta mucho más Manco II que Atahualpa, porque Manco II es el Inca rebelde, es un poco el equivalente a Cuauhtémoc en el caso mexicano. Atahualpa finalmente es
víctima de su propia trampa. En realidad, él iba a destruir a los españoles y les había tendido una trampa, y la trampa se vuelve en contra suya y acaba muriendo de la manera brutal en que es asesinado por los españoles. Mientras que Manco II es el Inca imprevisto, es un lejano pariente de Atahualpa, al que los españoles escogen como un Inca títere, y él se rebela y va a acercarlos durante 3 años en una tarea épica que termina trágicamente, pero que muestra de algún modo la voluntad de preservar un mundo que se está terminando. Ahí hay una irreversibilidad, que es, pase lo que pase, ese mundo se termina y se transforma en otro. Ya no es España, ya no es el mundo prehispánico, es lo que hoy somos.